barrio Puerto, en Valparaíso, Chile, me encuentro con este picaflor. Obviamente estaba esperando en una esquina. Podemos leer en sus alas, vuela. Quiero dejar de padecer la historia y empezar a crearla. O sea, esto fue para mí conmocionante, sobre todo porque era la línea de trabajo con la que yo quería aportar a la sociedad en la que vivo, con la sociedad global en la que vivimos, mi aportación. Quiero dejar de padecer la historia y empezar a crearla. Digo, yo tengo que trabajar con esa idea, empezar a crear la historia. Digo, estaré solo. Bueno, este será el esquema que les voy a presentar. Una pequeña introducción acerca de repensar la historia, porque todos ustedes seguramente habrán tenido un profesor maravilloso de historia, otros a lo mejor no han tenido un profesor maravilloso y recuerdan la historia con dolor, con pesadez. Haré una pequeña introducción, repensar muy breve. Luego una presentación del problema que vemos en nuestra sociedad, que vemos a nivel global, y también un objetivo. Presentaremos una propuesta, no nos podemos quejar sin presentar alternativas, propuestas, soluciones, utopías realizables, o que fueron realizables en algún otro momento de la historia y ahora se nos olvidó. El cuarto punto serán los proyectos que tenemos en marcha. Ya han hablado el resto de demás compañeros, primero por temporalidad, ha sido el primero en el que hemos intervenido, el barrio Puerto, en Valparaíso, Chile, y el barrio de Villa Coronilla, en Cochabamba, Bolivia, ambos con una peculiaridad muy especial. Son centros históricos fundacionales de importantes ciudades que están sufriendo la degradación por la especulación, por la vejez de sus ciudadanos o por el abandono. Y claro, recurrir a estos barrios fundacionales que vemos que aguantan nuestra historia, nuestra identidad y se están degradando, es necesaria la intervención, desde cualquier disciplina. Me gustaría que pudieran leerlo conmigo al final, sobre todo porque es una cita del año 1999 y otra aún más antigua, del 1700. Y ambas visiones aportan una visión de la historia por la que yo quiero contar y transmitirles. Dice, la principal tarea de la historia es aportar una mejor comprensión de las luchas y aspiraciones de los hombres del pasado en su esfuerzo por liquidar las diversas formas de explotación y establecer una sociedad igualitaria, reemplazada por formas de organización social más justa y más libre que garantice una mejor satisfacción de las necesidades colectivas. No contento con esa información, el maestro Josep Fontana sigue. El objetivo de los historiadores no puede ser el de convertir la historia en una ciencia, en un cuerpo de conocimientos y métodos cerrados y autosuficientes que se cultiva por sí mismo. El objetivo de los historiadores debiera ser volver a convertir la historia en una técnica, en una herramienta para la tarea del cambio social, una herramienta para la construcción del futuro. Despiertos del sueño de un porvenir espléndido de progreso, los historiadores participan en el esfuerzo común de mantener la esperanza. Otra de las utilidades de la historia, mantener la esperanza. El conocimiento del pasado nos ayuda a transmitir a la sociedad que estemos tranquilos, que no nos pongamos nerviosos. Las cosas se solucionan, el único inconveniente está en la impaciencia. Otro autor nos invita a todos, como historiadores, porque decía Picaflor que estaba ya cansado de padecer la historia y quería crearla. Todos podemos ser creadores de una historia. De hecho, cada uno somos portadores de una identidad, de una parte de la realidad social. Decía que está en nuestras manos volver a empezar el mundo de nuevo. El tiempo que vivimos es un tiempo de transformación y de transición. No tenemos que estar preocupados, solamente tenemos que estar alertas, atentos, y no dejar que nos convenzan con ideas que no son las nuestras, que no son nuestra identidad, son historias de otros tiempos, de otras personas. Decía, para estímulo de la sociedad, Antonio Gramsci, el viejo mundo se muere. El viejo mundo, se lo digo a ustedes, no quiero o guiarles demasiado. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer.
Y mientras tanto, entre los claroscuros aparecen los monstruos. Les voy a presentar a dos monstruos. Son monstruos sociales, son monstruos urbanos, son monstruos provocados por un sistema de pensamiento único, un sistema que nos obliga a pensar de una única forma posible, con la cantidad de tiempo y personas que han vivido ya antes que nosotros y la cantidad de modelos alternativos que podemos usar. Vamos a presentar esos dos monstruos, la presentación del problema y un objetivo. Elena Norberg-Hodge, del colectivo Silence, representa el bucle maligno, un ciclo vicioso, un ciclo maligno, económico-político que se ha expandido en el planeta en las últimas décadas. Uno de los monstruos. Habla del gigantismo financiero-empresarial que junto a los estados al servicio del capital han producido el dumping comercial y ambiental, que es vender por encima de los costos ambientales, sociales y culturales. Las grandes multinacionales se radican en cualquier lugar del planeta con los efectos siguientes. El primero, un desplazamiento forzoso de la población rural a entornos rurales. Consecuencia, nuestras ciudades crecen. Ya lo habéis adelantado antes, el requinte Tomargo, y no hemos visto la evolución de Cochabamba, que para mí ha sido un referente, que se emplea para comprender nuestra ciudad, su ciudad. Destrucción del microtejido productivo local, otras consecuencias que produce no solo la traída de material y productos de otros lugares del mundo en detrimento de la economía local. Aumento de la contaminación, violencia, adicciones, desarraigo y pérdida de la diversidad. Y aumento progresivo del paro ante la falta de oportunidades para las pequeñas empresas y los trabajadores. Un monstruo. El siguiente monstruo es la transformación de esa ciudad. Cito aquí al Instituto de Investigación de Arquitectura de Ciencias Plásticas, que nos presenta el diagrama diagnóstico de los problemas que por otra parte estarán presentes de forma ineludible en el desarrollo de las ciudades a nivel global. Disculpen en la gráfica, le pediré al profesor Marco una de mejor calidad, pero se lo pongo de esta forma. Los problemas: agua, aire, fuentes de energía, residuos, movilidad y transporte, riego, coordinación regional, crisis, expansión urbana, seguridad alimentaria, uso del suelo, exclusión, marginalidad, pobreza, inseguridad ciudadana. Problemas a nivel mundial, no solamente será Cochabamba 2020, como nos comentaba el profesor Marco y local, sino que son problemas a nivel global. Otro modo. ¿Cuáles son las causas? O el problema que origina todo esto. Decididamente nuestra única forma de pensar se llama capitalismo globalizado y productivo. Los efectos es la homogeneización, la pérdida de identidad local, la pérdida de diversidad cultural y las sociedades individualistas. El capitalismo no es más que un modo de producción y consumo a nivel mundial que produce efectos negativos en la economía de los países, el medio ambiente y la sociedad, y produce efectos en la cultura y en la forma de pensar que origina homogeneización y pérdida de identidad, dos valores esenciales para la constitución de nuestra sociedad. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo podemos ir en contra del progreso, que llamamos progreso, ¿verdad? El tema de las redes globales. Y nos sugiere lo siguiente: ningún pueblo puede mantener su identidad a menos que la tenga perfectamente asumida como una identidad cultural, nacional, local, barrial, que resista en estado puro más de unas horas ante la fuerza de estímulos que provienen de todos los rincones del planeta. Aquí necesitamos una acción inmediata. Si sabemos que nuestro mundo será cada vez más globalizado, observemos en las juventudes de todos los mundos el consumo, los medios de transporte de todos los mundos tienen el mismo comportamiento. Nos comportamos a nivel global de la misma forma. El productivismo es una palabra que curiosamente despierta en el ser humano uno de los deseos, más que unos deseos, unos vicios profundísimos, que es el de poseer todo lo que venga. El productivismo tiene la idea de que todo lo deseable debe de volverse necesario. Les voy a contar una idea que tengo aquí 4 preguntas. Si fuésemos capaces de hacer nuestras 4 preguntas antes de acceder a cualquier bien de consumo, las cosas cambiarían, nuestra sociedad cambiaría. Todo esto va buscando, para que nadie se me pierda, a la
construcción de un ideal. Estoy intentando desestructurar el orden que conocemos hasta ahora, el pensamiento, para presentar alternativas, que creo que se caen por su propio peso. Antes de conseguir cualquier cosa, debiéramos hacer la pregunta de qué necesitan de verdad, qué necesitamos en nuestra sociedad, para qué lo necesitamos, cuánto tiempo lo necesitamos y a cuántas personas beneficiará que nosotros tengamos ese producto. Si fuésemos capaces de responder estas 4 preguntas en equidad, en honestidad, construiríamos una sociedad que posiblemente fuera la causa o el principio del fin de todos los problemas. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en la ciudad. Y para conseguirlo, como un tema transversal, está la recuperación de la identidad como ciudad, como barrio, como nación. La historia propone alternativas. El juego consiste en destruir los mitos que han transformado o han creado nuestra realidad. Pero no consiste en dejarnos sin mitos, consiste en destruir los mitos, ahora presentaré cuáles son esos mitos, y proponer nuevos temas. Temas que hoy día son invisibles, no se ven, no interesan. La alternativa que propone la historia son 3. Olvidar, recordar y reimaginar. Con estos 3 pilares yo creo que nos puede ayudar a transformar la sociedad que queremos. Olvidar lo que no sirve, recordar lo del pasado que sirvió y si no, reinventarlo. Un golpe de impacto. ¿Cómo puede la historia ayudar a la regeneración de un barrio? ¿Cómo puede presentar alternativas a esa homogeneización global? Pérdida de identidad local, pérdida de diversidad cultural y sociedades individualistas, sustituyendo mitos o desmitificando y proponiendo nuevos temas, como decía. ¿En qué consiste esa desmitificación? Los principios economicistas determinan las relaciones sociales y personales, alterando la conciencia que se tiene del beneficio, que debiera ser un beneficio social, el progreso, que debiera ser un progreso de la sociedad y no un progreso económico, la percepción del éxito, que no es un éxito empresarial, sino un éxito personal, un éxito social, un éxito comunitario, y el desarrollo, que debiera ser también un principio basado en valores sociales, desarrollo de la sociedad. Nuevos temas. Recordemos, proponer nuevos viejos temas sociales según criterios de justicia, redistribución y moralidad, no de acuerdo con criterios económicos o ideológicos. El papel de la historia es la de más que descubrir y desvelar. Desvelar y descubrir. Descubrir es destapar lo que estaba cubierto y desvelar es quitar el velo a lo que estaba oculto. ¿Cuál es la propuesta? Esos nuevos temas, ya que estamos centrados en lo social como principio del fin de este modo de pensar, se tendría que asentar en los principios de dignidad humana, moralidad, solidaridad, justicia social, sostenibilidad y democracia. Hoy día la democracia ya sabemos que le felicito por la alternativa que desde el gobierno, aunque haya objeciones aquí presentes, se hacen a la propuesta neoliberal a nivel global, con el tema de la democracia participativa. Pero me gustaría proponerle una ruptura con el mito de la democracia y proponerle el concepto de política como no el arte de lo posible, sino el arte de hacer posible lo necesario y de nuevo conectar con la idea del bien común. Hacer posible lo necesario para la comunidad. El concepto del bien común no consiste en una sociedad en la suma de todos los intereses y de todos los deseos de cada uno de nosotros. Eso sería un caos. Una sociedad consumista, una sociedad tolerante. La idea consiste en que el bien común es un principio por encima de los bienes o de los intereses particulares individuales. Consiste en un bien común construido por la colaboración entre todos. Un bien que afecte a la vida de todos.
un bien que exija la prudencia por parte de cada uno, un valor que no obedece a criterios estadísticos y es común porque afecta a todas las personas que viven en la sociedad. Los proyectos en marcha, con esta idea de repensar la historia, que tengan un fin social, una recuperación de la identidad, de la homogenización cultural que produce un único modelo de pensamiento económico que afecta a la política y a la sociedad, se pone en marcha en Barrio Puerto, en Valparaíso, Chile, y se entra en contacto, y aquí es importantísimo el crear grupos de personas con intereses e ideales comunes que trabajan desde distintas disciplinas para conseguir el bien común. Se contacta con la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, con el Centro de Estudios Históricos Locales y Regionales, con los talleres patrimoniales y con la parroquia de la Matriz. Entre todas esas personas se está intentando recuperar la identidad cultural de un barrio. Se unen historiadores, arquitectos, urbanistas, psicólogos, y lo que intentan es, somos posibles. ¿Es posible que con nuestro trabajo podamos transformar la realidad? ¿Hay alternativas? El siguiente proyecto es el que está en activo, en barrio de Villa Coronilla. En este caso se trabaja en colaboración con la Universidad Mayor de San Simón, con la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat, con diseño gráfico y con el Centro Cultural Martadero. ¿Qué se le propone? ¿Qué se propone desde este programa de trabajo para esa reconstrucción de la identidad, esa pérdida de la homogenización cultural y volver a una sociedad mucho más participativa buscando el bien común? Lo primero, aquí tomamos el ejemplo de la biología. Dice, ¿qué se hace en caso de que una especie esté amenazada o en peligro de extinción? ¿Reproduzco lo que la afecta y lo pone en peligro de extinción o lo evito? Vamos a evitarlo. ¿Qué hacemos entonces? Pues vamos a hacer visibles los valores que ahora mismo no están o están ocultos. El juego consiste, en este juego de crear alternativas, de rescatar los valores del barrio y de las historias que crean comunidad. Las historias que crean comunidad a partir de valores comunitarios que proponíamos antes. Otras de las líneas de trabajo con las que se abre con el diseño gráfico son las siguientes. Para ese rescate de los valores del barrio que crean comunidad, se va a establecer como un decálogo de compromiso, un decálogo en el que el vecino comprometido y en busca del bien común y de una sociedad alternativa donde primen otros bienes, otros intereses, pues se tendrá que comprometer. Estamos en una sociedad, es como entrar en una sociedad y aceptar unas normas. El rescate de las imágenes del pasado comunitario y vecinal, inmediatamente se nos olvida. Historias de vecinos que han hecho algo bueno. En las sociedades preindustriales, las personas que habían hecho algo bueno por la comunidad eran recordados. Hoy día ya no recordamos a las personas que hacen bien o hacen algo bueno por el barrio. Las intervenciones para estimular y hacer visibles a especies urbanas amenazadas o en peligro de extinción. Y una última línea de trabajo, que es la historia de las heroínas de ayer y hoy. Permítanme que le presente, por favor, a la cooperante Beatriz Freire, que estará en Cochabamba participando en este trabajo, y me encantaría que le contara y le hiciera partícipe de su proyecto, del proyecto en común con estos autores. Gracias. Yo soy Beatriz Freire, presentando a nosotros, cooperante de la Universidad de Sevilla. No soy arquitecto, soy antropóloga, soy geógrafa, licenciada en geografía y ahora mismo estoy estudiando antropología. Y por toda la idea de identificación, por lo que me atrajo de este proyecto de Historia de la Nación, que planteaba aquí en Villa Coronilla, y conforme voy descubriendo más de barrio y más de nuestra cultura, más me interesa todavía como antropóloga. Lo que se pretende hacer en Historia de la Nación es, como ha dicho Manolo, recuperar la historia del barrio, porque es un barrio fundacional, y a partir de ahí de elementos identificatorios y valores que sean positivos para esa regeneración y rehabilitación del barrio y para la transformación hacia un futuro mucho mejor de la zona. Para ello contamos con la colaboración tanto de la Universidad de San Simón como
paradero a través de la parte de investigación que esta mañana ya hemos dicho que han hecho, tanto de la historia como del tejido social que hay, y pues que es el barrio fundacional, y la marca que han escogido para Villa Coronilla es Villa Coronilla, el barrio de las heroínas. Se nos ocurrió que podría ser importante unirlo a ese elemento, ese hito histórico de las heroínas de Cochabamba, puesto que pensamos que es un elemento muy fuerte, no solo para el barrio, sino para la ciudad. Entonces, las líneas de trabajo que tenemos, ahora mismo que hemos pensado que sería primero el conocimiento de la historia, por mi parte, por supuesto, empaparme de toda ella, pero, digamos, saber identificar, digamos, cuáles serían los hitos más importantes. Después poner en conexión esos hitos importantes de la historia con el presente, que pues serían ahí unir las heroínas de ayer y de hoy, a través de las encuestas que ellos ya han realizado, ver cuáles son los elementos importantes por los cuales los vecinos sienten la identificación, así como los valores que más importantes ven para resaltar. Y por último, una vez unido todo esto, llevarlo a la acción para poner en relación nuestro trabajo, el que hayamos realizado, con los vecinos de hoy en día. Entonces, a partir de ahí, ya crear ese tejido, intentar crear ese tejido social y esa concientización del espacio en el que viven tan importante y de los valores que siempre han estado en ese espacio. Y bueno, para ello, pues, como ha dicho Manolo, contamos yo antropóloga, pero también con historiadores, con arquitectos, con gente de diseño gráfico y cualquier persona que quiera participar de esta bienvenida.